Soy Alberto Romero, profesor del Departamento de Ingeniería Química de la Universidad de Sevilla y vengo a hablar sobre algunos aspectos del vidrio correspondiente al Año Internacional del Vidrio. El vidrio es un material inorgánico transparente o translúcido, amorfo, duro y frágil. Los componentes principales del vidrio, o el componente principal, es la sílice. Este material procede principalmente de la arena silicia y tiene una temperatura de fundición que asciende a unos 1800 grados. No obstante, se ha conseguido bajar ese punto de fusión mediante lo que es la utilización de todos los componentes del vidrio, como son los fundentes. El principal fundente del vidrio es el sulfato de sodio y su labor es homogeneizar la masa del vidrio fundido mediante la sesión de gases que al desprenderse remueven la mezcla de vidrio. En cuanto a los óxidos componentes del vidrio, destacan los óxidos de calcio. Entre ellos, por ejemplo, nos encontramos con algunos componentes como la calisa o la dolomía, que básicamente lo que ayudan es a mejorar lo que es la función de los componentes y que aumenten lo que es la fluidez del vidrio. Además también actúan frente a resistencia a los cambios de temperatura, mejorando también sus propiedades mecánicas. Y sin duda, uno de los componentes fundamentales del vidrio que ayudan un poco a su cuestión estética son los colorantes. Para dar color al vidrio se utilizan componentes metálicos en muy pequeñas proporciones. Algunos de ellos, por ejemplo la pirita o el topacio, el óxido de cromo que da color verde o el óxido de cobalto que aporta el tono azul tan característico. En cuanto al procesado del vidrio, se puede procesar de diferentes formas. Lo más característico es llevar a cabo tres etapas. Una, que es el moldeo para la creación de una preforma con la ayuda básicamente de un pistón. Para ello, el vidrio debe estar totalmente fundido a una temperatura mínima de unos 1300 grados con ayuda de los fundentes. Segundo, el soplado para formar una estructura definitiva mediante la inclusión de aire comprimido. Y finalmente, lo que es el enfriamiento. El enfriamiento, cuando el vidrio se enfría, se solidifica y se contrae. El enfriamiento es desigual gracias o causa de un vidrio débil debido a tensiones internas residuales, y con lo cual es muy importante llevarlo a cabo de manera controlada. Y también es importante lo que es el recocido en un horno de recocido. Normalmente se calienta a una temperatura a unos 580 grados y después se enfría gradualmente durante un tiempo que depende del grosor del vidrio, entre unos 200 hasta unos 6000 minutos. En cuanto a las características del vidrio, el vidrio se caracteriza porque se encuentra entre los materiales preferidos, no solo por su estética, sino también por sus propias características. Es un material inerte que garantiza que alimentos y bebidas colocados en envases de vidrio no se manchen con el embalaje. Conserva perfectamente el sabor y las vitaminas y tiene multitud de aplicaciones. Se usa comúnmente en la industria farmacéutica para preservar las propiedades de los medicamentos. En el sector médico, el vidrio óptico ayuda a mejorar la visión de millones de personas, entre otras muchas aplicaciones de este material. Uno de los aspectos más importantes es diferenciar entre vidrio y cristal. Son varias las diferencias entre el vidrio y el cristal. Aunque a simple vista pueda parecer lo mismo, no son lo mismo en absoluto. En primer lugar, se diferencian en su composición. Ya hemos comentado que el vidrio está compuesto en su mayor parte por sílice, por fundentes como el sodio o el calcio, o por estabilizantes incluso como el aluminio, el plomo o el zinc. El óxido de plomo en la composición hace que se obtenga el cristal. El óxido de plomo le aporta al cristal una sonoridad y un brillo que el vidrio no tiene. Además, el cristal es más transparente y delicado que el vidrio. Sus coeficientes de dilatación térmica son diferentes, es decir, se funden a diferentes temperaturas, siendo mayor la del cristal, y esto se debe principalmente al plomo que presenta el cristal en su composición. El vidrio se caracteriza que es 100% reciclable, sin embargo el cristal, al tener diferentes coeficientes de dilatación térmica, no se puede fundir en los mismos hornos que el vidrio, por lo cual es muy importante diferenciarlo a la hora del reciclaje. El vidrio además es más económico que el cristal. El vidrio es un material amistoso con el medio ambiente, es 100% reciclable, ahorra recursos y genera menos basura. Es 100% reciclable ya que reduce además el uso de combustibles fósiles no renovables y consigue reducir por tanto las emisiones de dióxido de carbono en el proceso de las materias primas carbonatadas como la piedra caliza. Por tanto, es muy importante lo que es el reciclaje del vidrio, manteniendo exactamente las mismas propiedades que tienes al principio. De hecho, cada tonelada de vidrio recuperado que se añade al horno ahorra 1,2 toneladas de materia prima. Cada vez que se recicla una tonelada de vidrio se ahorran aproximadamente 580 kilos de dióxido de carbono a lo largo de la cadena de suministro. La contaminación al aire se reduce en un 20% y la contaminación del agua en un 50%. Con lo cual, el vidrio cumple perfectamente las 3 R, porque reduce la cantidad de materia prima, es totalmente reciclable y se puede reutilizar. El proceso de reciclaje del vidrio consta de diferentes etapas. En primer lugar, es muy importante la recogida selectiva y el transporte, hasta llevar a la planta.
Una vez llegado a la planta, se limpia y se eliminan las impurezas, tapones, restos de metal por separación magnética, plástico, cerámicas o porcelana. A continuación se produce lo que es un proceso de trituración, obteniendo lo que se denomina calcín. Además se eliminan los restos opacos con lectores ópticos. Finalmente se lleva a cabo lo que es un mezclado con las materias primas para colorear y o mejorar las propiedades del vidrio, según sea necesario derretirlo en un horno. Finalmente se lleva a cabo de nuevo el moldeado o soplado en botellas o frascos nuevos para que tenga una nueva vida y por lo tanto